Hola chicas, buen día a todas, bienvenidas al módulo 2. Ahora me toca compartir con ustedes. Yo soy Andrea Gutiérrez, soy militante de Santa María desde hace ya algunos años y bueno, pues ahora nos toca compartir liturgia. Yo tomé el curso de liturgia en la licenciatura del Instituto de Teología aquí en Guadalajara. Tomé algunas clases y ahora las voy a compartir con ustedes. La verdad es un tema algo extenso, pero vamos a irnos a las bases que todo cristiano, católico, bautizada debe saber. Igual si tienen alguna duda podemos irla escribiendo ahí. ¿Ok? Entonces empezamos con liturgia. Muy bien. Los objetivos para este módulo va a ser la definición y el significado de liturgia, qué abarca la liturgia y para qué es importante la liturgia. Quise ponerles unos significados extras que a mí en lo personal me ayudan como para ir ubicando el significado, porque de pronto escucho muchas palabras que no ubico bien y en diferentes contextos como que sí me llego a perder. Entonces, puse la palabra ministerio, que en el Antiguo Testamento lo definían como un trabajo, un servicio u oficio que solamente Dios lo encomendaba. Cualquier persona tenía su oficio, su trabajo, si era pescador, era carpintero, lo que sea, pero el encomendado por Dios era un ministerio y era muy especial. Ok, eso por un lado. Y por otro lado tenemos el significado de sacramentos, que según el Catecismo de la Iglesia Católica lo define como signos eficaces, visibles de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Es decir, que a través de ciertos momentos y ciertas acciones en un ritual, nosotros podemos ver que la gracia va llegando. Por ejemplo, en un bautismo no podemos ver al Espíritu Santo bajar en el niño, ¿no? La gracia del Espíritu Santo. Pero nosotros vemos el sacerdote poniéndole agua al bebé. Ese signo nos ayuda para pues ponerle ese nombre, ¿no? O saber que la gracia está sucediendo. No, hay muchas cosas que nosotros no podemos ver, pero hay otras que la iglesia pues nos va ayudando, nos va poniendo los medios para poder, para podernos enterar más o menos de lo que va sucediendo con la gracia en cada momento. Bueno, y pues desde el principio, o sea, como civilización humana siempre hemos tenido rituales y específicamente, por ejemplo, en los judíos, que nuestra religión pues va de ahí de la raíz judía, tenían rituales muy específicos. Desde Abraham, Moisés eran los más importantes, que se quedó como muy escrito o muy, sí, pues la vivencia muy marcada de el paso de Dios, de la Pascua. Eran rituales como muy marcados. La mamá tenía que hacer esto, el papá tenía que decir esto, el niño iba a hacer esto y eran rituales que se iban haciendo de generación tras generación y los abuelos lo iban contando y todos lo iban viviendo. Entonces los apóstoles y los primeros cristianos crecieron y vivieron con esto. A la hora de que llega Jesús a la salvación, empiezan a agregarle cosas o toman sentido algunos, pues sí, el significado de la venida de Jesús y el paso y empiezan a surgir nuevos rituales o agregarle cosas a esos rituales que ya tenían. Entonces los apóstoles empiezan a escribir, a plasmarlo en sus relatos también, los evangelios, pues cómo se hacían, ¿no? Y cómo se vivió en esa época cuando Jesús estuvo, qué les dijo, qué hizo y todo, ¿no? Entonces empiezan a cobrar
nuevo sentido de estos rituales que también van pasando de generación en generación, todos lo vamos viviendo, toda la iglesia naciente va viviendo esos rituales y se van haciendo pues tradición. La iglesia los va llevando pues a juntarlos, por así decirlo, a juntarlos todos y así eran la Eucaristía, la última cena y todo. Pero pues empieza a, pues como todo el tiempo pasa, que la humanidad empieza a tener nuevas necesidades como sociedad y pues la iglesia, la madre iglesia también en su tarea de asistirnos espiritualmente, empieza a ver la forma de que sea más accesible para nosotros todos estos rituales, porque estaban muy anteriormente, o como el latín era el lenguaje original de los rituales, pues todos los rituales eran en latín y muchas personas no lo entendían. Entonces, la Madre Iglesia quiso que nosotros pudiéramos entender y saber qué es lo que estaba pasando en cada ritual. Porque si de por sí ya, ¿no? Estar en el momento, no podíamos ver o no podemos ver actualmente muchos momentos espirituales que suceden, pero los podemos sentir a través de de los sentidos, el oído, la vista. Entonces la iglesia propone eso, ¿no? Hay que abrirnos, hay que ver cómo se puede, pues, que todo el pueblo viva estos rituales. Entonces decide sacar la Sacrosanctum Concilium el Papa Pablo VI, que era el Papa en curso, pues en este año, en 1973, para acercar a los laicos a la liturgia. Era el objetivo principal de este documento, era aumentar la participación de los laicos. Entonces empieza a haber este cambio del idioma, por ejemplo, que fue el movimiento más fuerte de cambiar del latín al idioma natal de cada lugar. Y esto porque se volvía muy complicado, o se quería como asegurar que el mismo ritual de bodas, que un mexicano que se casara aquí, fuera lo mismo que si se casara en China, o en Perú, o en Colombia. El ritual debía ser el mismo. Entonces, para no hacer cambios por cada lugar, pues se tenía como que definir bien. Y que todos lo entendieran, ¿no? Lo vivieran al máximo. Y entonces fue así que pues se publicó la Sacrosanctum Concilium, que igual si nosotros hoy en día tenemos alguna duda sobre la liturgia, es uno de los documentos más importantes y con más peso que pues el Vaticano nos ofrece para cualquier aclaración o consulta. Y uno de los párrafos que yo quise tomar de este documento, pues algo vasto, entonces para ubicarnos o darle el seguimiento a esta charla, escogí esta frase que dice: es característico de la iglesia ser a la vez humana y divina. Así como Cristo, pues todos sabemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces Cristo fue cuerpo y es Dios. Entonces la iglesia igual. Está hecha por humanos, pero está inspirada y llevada por el Espíritu Santo. Entonces, esta dualidad siempre está. Es característico de la iglesia. Es visible y dotada de elementos invisibles por esta misma dualidad. Lo humano se ve y lo divino nos cuesta, no lo vemos. Entonces, yo les puse esta imagen que me encanta, es de la portada de un libro, de mis libros favoritos, que les voy a recomendar. Es una imagen que me parece muy pedagógica para poder entender esta parte de lo que es visible y lo que no. En esta portada, o más bien todo el texto, todo el libro, se refiere a la Eucaristía, todo el misterio, el gran misterio que sucede en la Eucaristía. Aquí está el Cordero, está el cáliz y hay ángeles alrededor. Son cosas que están pasando y que nosotros no lo vemos. Son en cada acto, en cada misa, que la misa se celebra todo el tiempo, en todo el mundo, están pasando eso.
cosas que no vemos y cosas que sí vemos. Bueno, este es el zoom de la pintura. Les voy a pasar. Ok. El anterior era el zoom de la imagen, de la pintura. Esto es lo que no vemos y alrededor está el pueblo. Son como 4 pueblos que me imagino en la época que fue pintada eran los 4 continentes descubiertos, pero el simbolismo era, pues, de todas partes se reunían para celebrar la cena del Cordero. Estaban los reyes, los escribas, no sé si alcancen a ver que hay como monjes, está la corona, hay unos leyendo, pues no importaba quién era quién, de dónde venían, pero todos se reunían para celebrar algo que no estaban viendo tal cual. O sea, no estaban viendo ahí a los ángeles, no estaban viendo el, la sangre del cordero llenando el cáliz, no lo estaban viendo, pero espiritualmente estaba sucediendo. Entonces, esa imagen me encantó y la quise poner para mostrársela. Es esta la portada. La lectura recomendada espiritual de este módulo es La Cena del Cordero por Scott Hahn. Este señor era pastor en, no recuerdo qué, presbiteriano, en Estados Unidos. Y entonces él, pues después de un gran descubrimiento en la misa, para ellos la formación de ellos es muy estricta en las escrituras. Entonces él sabía perfectamente toda la escritura, de todos los libros, los tenía memorizados y los tenía muy bien relacionados, pero le hacía falta algo, como que no terminaba de darle clic sus creencias, se sentía algo vacío. Entonces, él empezó a investigar y le empezó a surgir la inquietud de ir a una misa. Para ellos, en parte de su formación, había como comentarios que ridiculizaban el acto de la misa para los presbiterianos, como que no tenía sentido la Eucaristía. Entonces, él decide ser algo arriesgado, algo diferente en su religión, en sus creencias, para ir a investigar. Empieza a asistir a una misa y empieza a reconocer un montón de símbolos desde que entra, y él iba como observador, en el libro lo pone, ¿no? Él nada más iba a experimentar y a ver qué hacían los católicos, pero empieza a reconocer todos los detalles de la escritura. Como él tenía la escritura aquí memorizada, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, todo, empezó a reconocer un montón de símbolos que están ahí, paso tras paso, paso tras paso. Él estaba de que, ¿cómo? O sea, esto es tal, y lo citaba, ¿no? Esta lectura, versículo y todo, capítulo, todo lo sabía, y empezó a darse cuenta, pues, que tenía mucho sentido esta celebración que hasta cierto punto también lo había ridiculizado él antes. Entonces, ahí pues empieza a hacer magia, todo, pues toda su investigación, y empieza su conversión. Es muy padre y nos ayuda un montón en la cuestión de la Eucaristía, este libro. Y bueno, pasando a los términos más científicos, la liturgia viene de la palabra, viene del griego más bien, dividida en 2 palabras, leitón, que significa público, y ergón significa obra o ministerio, que entonces nos da por resultado ministerio público. Entonces, recuerdan que habíamos mencionado que el ministerio era un oficio encomendado por Dios. Entonces, es un trabajo que Dios nos encomienda y lo hacemos público. O sea, no es exclusivo, lo hacemos en comunidad, lo hacemos todos y casi casi lo gritamos a los 4 vientos. Lo hacemos pues para todos. Y ese es el chiste, que todos participemos. Muy bien, y los actos litúrgicos.
Tenemos como actos litúrgicos principalmente la Santa Misa, la exposición al Santísimo, la celebración de los sacramentos, el oficio divino, la liturgia de las horas, celebraciones oficiales de Semana Santa, procesiones, estas son exclusivas también del Corpus Christi, Domingo de Ramos, la Candelaria. Pues todas hemos participado en algún evento de estos y son públicos, lo hacemos en comunidad. ¿Qué más? Pues como retomando lo del significado de la palabra liturgia. Sí, es un trabajo que Dios nos encomienda, es un ministerio y lo hacemos todas en comunidad y todas participamos, respondemos en las oraciones, y bueno, un sinfín de elementos que cada evento tiene su significado, su lugar, su momento y todo. Ok. Los actos litúrgicos que tenemos, son los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son de institución divina, pues los ha instituido el mismo Jesucristo. Se ha puesto en las escrituras y Jesús lo ha dicho, ¿no? Entonces, esos son los sacramentos, no hay pierde. Los sacramentales son de institución eclesiástica, es decir, los ha creado la iglesia. Hay que recordar que la iglesia, pues es madre, también nos cuida y ve que pues necesitamos como empujoncitos, como materiales, como cuidados especiales para seguir con nuestra santidad. Entonces, los sacramentales, la iglesia los ha creado para nosotros, sus hijos. Okay. Otra de las diferencias que tenemos de los sacramentos es que tienen la característica de ser ex opere operato. Esto quiere decir que tiene eficacia por el hecho de ser un acto del mismo Jesucristo. No tiene su eficacia o valor esencial ni del fervor, ni de los merecimientos, ni de la actividad del ministro o del sujeto que recibe el sacramento. Es decir, es eficaz porque el mismo Cristo lo instituyó, pero es verdad que también el aprovechamiento que le damos con nuestra actitud, nuestra conciencia, nuestra atención, nuestra, nuestra alma en gracia, pues es mayor. Pero no quiere decir que porque si no soy muy creyente o hoy no vengo muy fervorosa, que la misa no me vaya a hacer los beneficios que la misa tiene, la Eucaristía. Igual que muchos dicen, pues es que el sacerdote es pecador, ¿cómo me voy a confesar con él? No porque el sacerdote sea pecador, te va a dar menos gracia a ti la absolución de tus pecados o la confesión. Estos son, pues como están instituidos por Cristo, tienen su valor. No tienen mayor o menor por nuestra disposición del alma, más bien por nuestro estado del alma, pero sí tienen mayor aprovechamiento por nuestra disposición en el alma. Y los sacramentales son ex opere operatis ecclesia. Esto quiere decir que reciben su eficacia de la misión mediadora que posee la iglesia, por la fuerza de la intercesión que tiene la iglesia ante Cristo, que es su cabeza. Los sacramentales producen sus efectos por la fuerza intercesora de la Santa Iglesia. Es decir, que estos sí están, pues la Madre Iglesia los vio oportunos para que nosotros nos concentremos más, tengamos mejor participación y que ahí sí, si no le estás poniendo atención, si no estás con, pues, con la, que seas más fervoroso en determinados momentos que la Iglesia te propone, pues sí, no son válidos o tienes menor aprovechamiento de estos. Los ejemplos que tenemos para sacramentales y sacramentos es, por ejemplo, el sacramento es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía,
la confesión, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Estos 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. Y los sacramentales, que son las bendiciones de objetos, viajes, etcétera, los exorcismos, agua bendita, incienso, veneración a reliquias, peregrinaciones, procesiones, estos los propone la Iglesia o porque igual ya lo hacían el pueblo, la comunidad desde antes, entonces lo va haciendo como de una manera más formal. ¿Okay? Muy bien, y los sacramentos son necesarios para la salvación, los sacramentales no. Los sacramentos, pues ya dijimos, son instituidos por Cristo, entonces sí nos salvan. Por ejemplo, el sacramental de la imposición de ceniza es muy común, o por lo menos aquí en Guadalajara, que el templo se llene. De hecho, es de los días que más gente hay en el templo, porque creyendo y por tradición, que siempre las abuelas nos han llevado a la imposición de ceniza, pero creemos que ya por traer la ceniza en la cabeza ya estamos salvados, o ya tiene efecto toda la cuaresma, entonces ya me salvé y la cruz en la frente o el dedazo ya me va a salvar. Pero no, ese es un sacramental. Lo importante aquí de la celebración es como empieza la cuaresma y tienes que tomar conciencia de todo lo que va a pasar. Esa es una herramienta que la iglesia nos pone y es lo que les comentaba. Si tú tomas conciencia de esta herramienta, va a fortalecer tu cuaresma. Pero si no le pones atención o no le pones, no te va a servir de nada este sacramental. Es para ayudarte, para mejorar y prepararte para los días santos, los fuertes, los que sí te van a salvar. A veces nos dejamos llevar porque es muy popular o es de tradición familiar las peregrinaciones, estos sacramentales, y creemos que tienen mayor efecto en nuestra alma porque hay más gente, porque tiene mucho tiempo haciéndose y creemos que sí. Por ejemplo, aquí la peregrinación de la Virgen de Zapopan también es muchísima gente la que va, pero en realidad es muy pocos los que van con una fe sincera, ¿no? Creen que por nada más ir en procesión ya nos salvamos, pero no, no por hacerlo tradición o porque lo haga mucha gente es verdadero o es real que te pueda salvar. Es una ayuda, es un acto de fervor que te va a ayudar en el alma para tu conversión, pero no es todo. Solo como un bastoncito para seguir adelante en tu fe, pues en tu crecimiento espiritual y en tu devoción. Ok, entonces ya separamos los sacramentos y los sacramentales. Entonces tenemos actos litúrgicos, todos los sacramentos son un acto litúrgico, por toda la seriedad y todo el beneficio a nuestra alma que nos llevan, entonces son actos litúrgicos. Por ejemplo, la celebración de la Eucaristía. Pero también tenemos sacramentales que son actos litúrgicos, como por ejemplo las bendiciones y exorcismos. No sé si les ha tocado a ustedes asistir a, no sé, la inauguración de un negocio. El sacerdote va revestido, bueno, con su alba y lleva el librito. Hace una oración especial, tiene todo el ritual y eso es un acto litúrgico. Sacramental, no es un sacramento. Tenemos otros actos litúrgicos que no son sacramentos como la paraliturgia, la liturgia de la palabra, llevar la comunión a un enfermo, la adoración al Santísimo, la exposición al Santísimo también es un acto litúrgico, pero no es un sacramento. Y por otro lado tenemos los actos no litúrgicos. Algunos son sacramentales como la imposición del escapulario, las procesiones, peregrinaciones, el rezo del Vía Crucis, el Santo Rosario, y otros actos piadosos que no son litúrgicos es la bendición de los viajes, las devociones privadas. Devociones privadas son como la coronilla de la misericordia, alguna advocación de una virgen. Estas son las devociones privadas. La veneración de reliquias, ya saben cuando están los huesitos o las de primer grado, que es ropa o, bueno, los huesitos de los santos, esos también son actos litúrgicos,
perdón, actos no litúrgicos y no son sacramentos, ¿ok? Son actos piadosos. Y bueno, aquí les puse unas imágenes que es como les comentaba, no porque haya mucha gente o esté el sacerdote o la fiesta esté en grande, eh, sea como mi salvación o que sea lo que me va a ayudar, ¿no? Sí, sí te va a ayudar, pero no es la salvación, no es tu santidad. Igual las posadas, por ejemplo, que creyendo que ir a cantar y al final terminando en borrachera, pues ya estoy cumpliendo con las fiestas navideñas. No, tampoco porque se hagan en todos los lugares signifique que esté bien hecho. ¿Y por qué es importante la liturgia? Bueno, en definición tenemos que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en su iglesia, mediante los signos sensibles y eficaces con los que el hombre da gloria a Dios para santificación de los fieles. Es decir, que nosotros podemos ver todos estos actos, los podemos ver, oír, oler. Cuando vamos a una misa solemne que hay incensario, lo podemos oler. Son estos sacramentales, estos detallitos que nos ayudan, que si entras tú en oración, te ayudan bastante. La música, todo te ayuda para la santificación. Son pasos, o sea, son los momentos que te van a llevar a la conversión, al estar frente a Dios, al pues encontrarte y definirte, saber de yo soy de Dios y voy para Dios. Entonces, todos estos momentos o encuentros personales a través de los momentos litúrgicos te van a ayudar a la santificación. Y el propósito es dar gloria a Dios y por supuesto santificarnos. Con nuestra vida celebramos la gloria de Dios que nos santifica. Nuestra fe celebrada nos lleva al fin último, que es el cielo. Y yo les puse estos tres pues objetivos o sí es como lo importante para mí. Lo escuchaba hace poco en un canto litúrgico en misa, no recuerdo bien cómo va, pero la idea o la oración que me hacía a mí con este canto era reconocer, había una frasecita que yo sé que soy tuyo, pero claro, la importancia de saberlo, de reconocerlo, es verdad, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, lo tengo que reconocer, lo tengo que aceptar, tengo que reconocer todo lo que me rodea, el templo, el sacerdote, la fe, ese momento que estoy ahí parada, que estoy agradeciendo, es un acto de fe grandísimo, que no, a lo mejor no estoy entendiendo todas las oraciones que hace el Padre, pero tengo que reconocer que estoy ahí, que estoy con fe, porque no lo entiendo completamente, pero me siento amada por Dios. Y después de reconocer todos estos actos, se le agradece. La misa es un acto de gratitud, es un ritual de agradecimiento que también, pues después de reconocer todos estos elementos, soy hija de Dios, soy amada por Él, pues agradecer todo esto, ¿no? Porque tengo familia, porque tengo fe, agradecer por el sacerdocio, por todos los sacramentos que se han venido cuidando desde añales, ¿no? Que se han cuidado y que los tengo y que los puedo vivir y me ayudan a mi santificación. Agradecer eso y, por supuesto, ofrendarme. Ya lo reconocí, ya lo agradecí y ¿qué queda? Pues me tengo que ofrendar. Te traigo mi corazón, te lo ofrendo y mi semana, mi día, mi tal proyecto, lo pongo aquí en el altar. Que si voy a un bautismo, pues buscas que ofrendarte. Que si por este niño, por la conversión de todos estos niños, porque sean llevados en una educación católica como se debe, pues yo me ofrezco tantas horas de estudio, yo me ofrezco de algo más real, que verdaderamente te lleve a este camino de santidad. Después de haber reconocido y vivido toda esta experiencia litúrgica, pues ofrendarte, ponerte un propósito y hacerlo real. No quedarte nada más como en la experiencia de que el coro estuvo padrísimo, la homilía también, el padre,
el padre estuvo muy chistosa su homilía. No, no, no. O sea, eso ayuda, pero al final tú tienes que ofrendarte, tú tienes que proponerte algo, ¿ok? Y bueno, eso es todo de la charla del día de hoy. Y tenemos siguientes videos. Entonces, hay que estar muy atentas, hay que estudiar mucho, hay que anotar, pues hacer todas nuestras anotaciones. Les vamos a pasar la guía después, pero recuerden que nuestras escaladas son medidas a través del examen. Los exámenes están muy sencillos, en realidad, si escuchaste bien todo esto, un repaso a tus apuntes, ya la tienen hecha, pero estén atentas porque vamos a seguir teniendo más videos sobre este módulo de liturgia. El siguiente video va a ser más a fondo de la misa, el ritual litúrgico sobre la Eucaristía, este sacramento que lo tenemos todos los días y que nos va a ayudar bastante para vivirlo con mayor conciencia. Y más adelante también veremos como los elementos para también si un día nos toca prepararla, saber pues los nombres de cada cosa, de cada utensilio y poder vivirla, prepararla, ayudar y todo. Bueno, de mi parte es todo por el día de hoy, chicas. Espero que tengan un bonito día y muy encomendadas todas en oración. Gracias, adiós.